Bueno, arrancamos. Buenas tardes. La idea de la clase de hoy es continuar analizando los efectos de la quiebra. Es decir, en este proceso en el cual ya estamos, que es la quiebra, ya estamos llegando casi al final del cursado, entonces nos quedan ver algunas situaciones, como la ley trata sobre las relaciones que tiene este deudor quebrado con los distintos acreedores, ¿no? Relacionadas a contratos y algunas otras relaciones especiales, ¿sí? Para ubicarnos, como siempre, dentro del programa, vamos a ver lo que es el tema 12 dentro de la unidad 3. El tema 12 justamente plantea estas situaciones, en la cual vamos a ver los efectos de la quiebra sobre distintas relaciones. También tienen que tener en cuenta, y está subida la guía 22, que es la misma del año pasado, y como siempre digo, la ley de concurso, tal cual como yo tengo ahora, para ir siguiendo los distintos temas, ¿no? Este tema 12 tiene 6 puntos, estos 3 primeros que vemos acá, y los otros 3 relacionados también con algunos aspectos particulares, y vamos a completar también algunas cositas relacionadas con el efecto que se tiene sobre el contrato de trabajo, ¿sí? Que algo vimos cuando vimos continuación. Recordemos que, a modo de resumen, el efecto que produce la quiebra, nosotros lo dividíamos conforme a estos seis grandes títulos, ¿no? Efectos personales sobre el fallido, después efectos sobre su patrimonio, principalmente relacionado con lo que hablamos, lo que llamamos el desapoderamiento, y luego efectos sobre ciertos actos de fallidos, actos perjudiciales para los acreedores, y lo que nos queda ver son estos 3 últimos que tenemos acá como punto 4, 5 y 6, sobre las relaciones jurídicas preexistentes que pasan con los contratos, algunas en particular en las cuales la ley pone la lupa de manera particular, y sobre el contrato de trabajo. Para empezar, recuerden algo importante que ustedes ya seguramente lo tienen en cuenta, ya lo tienen bien visto a esta altura ya del cursado, la importancia de la declaración de quiebra. Nosotros partimos de un deudor que en principio está en bonis con problemas financieros e incluso económicos, en los cuales, ya sea de motu propio o porque alguien se lo solicita, le piden la quiebra. Y avanzado el proceso y declarada esa quiebra, esa declaración de quiebra hace que cambie el estatus jurídico de este deudor. Hay una transformación de este deudor que está en bonis a lo que llamamos deudor fallido o quebrado. Y esto no es un tema menor, porque justamente a partir de su cambio de su estatus jurídico, también va a cambiar su relación con los acreedores y su relación con su patrimonio, ¿no? Entonces de ahí viene esto que estamos analizando en profundidad, que son los distintos efectos que producen en el fallido mismo, en el patrimonio del fallido y en su relación con sus acreedores y con terceros, este nuevo cambio, este estado nuevo que es ser fallido quebrado, que se va a mantener en el transcurso o mientras la quiebra esté vigente, ¿no? Ya en la última clase, que va a ser el miércoles próximo, vamos a ver cómo se cierra este proceso de quiebra. Así las cosas, entonces, decíamos que, primero que nada, analizamos los efectos personales sobre el deudor, sea persona humana, o algunos efectos personales le caben también a los administradores, siendo el quebrado una persona jurídica, ¿no? Esto lo vimos en clases anteriores. Hablamos de la inhabilitación de ese fallido, la intervención de su correspondencia, con miras a justamente captar toda la papelería relacionada con su actividad comercial, el deber de colaboración, deber y obligación que tiene el fallido de colaborar prestando información, brindando información, prestando colaboración en cuanto a la documentación y demás que esté relacionado con su actividad, para lo cual, atado a esto, está la restricción a la prohibición de que este fallido viaje al exterior. No puede viajar al exterior, justamente no se puede ausentar, justamente por esta situación que tiene que brindar información, ¿no? Sobre todo en el periodo informativo, principalmente, ¿no? Recuerden que en principio esta prohibición de viajar llegaba hasta la presentación del informe general, ¿sí? Pero no obstante que el juez podría llegar a extenderla hasta 6 meses más. Pero a su vez también el fallido tiene ciertos derechos, porque si bien cae en quiebra y su patrimonio también cae en quiebra,
tiene que, de alguna manera, generar ingresos para poder seguir viviendo. Por eso, le asiste el derecho de trabajar, ya sea en relación de dependencia, ya sea que realice un oficio o lo que sea, tiene la posibilidad de seguir trabajando. Y después también analizamos, bueno, qué pasaba si en el transcurso de este proceso de quiebra sobreviene la muerte de este fallido o le sobreviene algún tipo de incapacidad, ¿no? Cómo continúa y cómo afecta el proceso, ¿sí? Temas que vimos en clases anteriores, como digo. Sobre el patrimonio. Y sobre el patrimonio afectan todos estos otros puntos que estamos analizando, ¿sí? El desapoderamiento, uno de los principales efectos de la quiebra, y lo que decíamos, hay que ver qué ocurre con su relación o cómo cambia su relación con estos terceros, estos acreedores, ¿no? Por eso analizamos las relaciones jurídicas preexistentes y ciertas relaciones jurídicas en particular y sobre el contrato de trabajo. Sobre los dos primeros puntos, también ustedes ya han tenido clase al respecto. El desapoderamiento, este efecto principal de la quiebra que consiste justamente en la pérdida por parte del hoy fallido de la administración y disposición de sus bienes, con la posterior materialización de este efecto que es la incautación, es decir, quitarle los bienes al fallido, y la consiguiente entrega de estos bienes al síndico para que justamente los conserve, los administre, los cuide hasta tanto sean vendidos. Recuerden que la quiebra es eminentemente liquidativa, por consiguiente, lo antes posible hay que vender los bienes a los efectos de pagarle a los acreedores, ¿no? Ningún acto de administración o de conservación de los bienes debe impedir la venta de los bienes estando la quiebra firme, ¿no? También ustedes analizaron el tema, este concepto de la ineficacia concursal, el periodo de sospecha, que cabe la posibilidad de que en un determinado lapso de tiempo previo a la fecha de sentencia de quiebra, que es nuestra fecha de corte, nuestra fecha divisoria de aguas, se revisen ciertos actos que el fallido haya podido realizar en pos de o en detrimento de sus acreedores. Ventas simuladas o más, intentando sacar bienes y demás, ciertos actos que justamente algunos de pleno derecho son inoponibles a la quiebra y otros a través de un trámite podrían llegar a ser inoponibles. Lo que generaría la recomposición del activo, es decir, estos bienes que salieron durante esto que llamamos periodo de sospecha, que salieron de alguna manera no muy santa, pueden volver a conformar parte del activo falencial, ¿no? Y a su vez también analizaron ustedes las acciones de responsabilidad que le caben a los administradores, en el caso de cuando el fallido es una persona jurídica, si con su accionar agravaron, propiciaron o facilitaron este estado de excepción de pago, ¿no? Estos temas que seguramente vieron en clases anteriores. Nosotros, como decía, nos vamos a centrar en los últimos 3 puntos de los que mencionábamos recién, los 3 efectos de la quiebra sobre distintos aspectos. El primero que vamos a analizar es qué pasa con las relaciones jurídicas preexistentes, es decir, cuál es su relación o cómo cambia la vinculación o la relación que hay entre este deudor hoy fallido con los acreedores o terceros en las distintas situaciones que puedan estar al momento de que se declara la quiebra, ¿no? Esto ustedes lo van a encontrar en el artículo 125 al 142, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ir comentando. La idea lo he planteado con grandes títulos, en donde ustedes tienen las referencias a los distintos artículos para que ustedes después puedan completarlo, y vamos a ir comentando a grandes rasgos los principales efectos, ¿sí? Pero de hecho no agota mi explicación todo lo que ustedes puedan llegar a leer y a interpretar en la ley, ¿sí? Así que bueno, los invito a posteriori a leer en profundidad los artículos. Bueno, por supuesto, si tienen cualquier duda, estamos a su disposición, tanto yo como el resto de los profesores. Fíjense que arranca el artículo 125, les pongo ahí sometimiento a todos los acreedores. Este artículo 125, cuando lo lean, van a ver que comienza diciendo que la declaración de quiebra afecta a todos los acreedores y a partir de ese momento quedan sometidos a las disposiciones que brinda la ley respecto a este proceso. Fíjense que esto de todos los acreedores, un poco
o consagra y volvemos a recordar una de las características importantes de los procesos concursales, que es la universalidad. Es decir, lo vimos también en la verificación. Todos los acreedores son sometidos al régimen de la verificación de crédito. Es decir, si quieren cobrar sus créditos, tienen que seguir el procedimiento normado por la ley. Bueno, esto fíjense que reafirma este proceso de carácter universal que tiene la quiebra, en donde todos los acreedores, inclusive aquellos que sean condicionales o cualquier tipo de acreedor, tienen que someterse a las generales de la ley, a lo normado por la quiebra. Es decir, su relación con el fallido, como decíamos, cambia y ahora tiene que someterse a las nuevas reglas que fija la normativa concursal, ¿sí? Justamente en relación a esto, fíjense que el 126 continúa con este principio de que todos los acreedores y justamente consagra el principio de la verificación. Justamente el 126 comienza justamente con la misma palabrita. Todos los acreedores deben presentarse a verificar conforme lo establece el artículo 200, que lo comentamos en su momento, muy similar al artículo 32, en el caso del concurso preventivo, en donde fija todo el procedimiento de verificación de crédito, sea verificación tempestiva, sea verificación tardía en el caso de que correspondiese, pero la cosa es que todos los acreedores tienen que presentarse a verificar si es que quieren cobrar sus créditos, ¿no? Sabemos también, al haber analizado el proceso de verificación en profundidad, que bueno, hay algunas excepciones, hay algunas otras alternativas que algunos ciertos acreedores tienen para poder ingresar al pasivo concursal. Acordémonos, por ejemplo, de la posibilidad que tienen los acreedores laborales para ingresar al pasivo concursal, pero el principio es que todos deben presentarse, inclusive los acreedores con garantía real. Es decir, estos acreedores con garantía real deben presentarse a verificar, pero también les asiste el derecho de poder ejecutar su garantía en cualquier momento, ¿no? En los términos del artículo 209, lo que llamamos el concurso especial, que seguramente ustedes lo han visto, en lo cual, probando sumariamente su crédito, pueden ejecutar dentro del concurso, dentro del proceso de quiebra, pedir la ejecución del bien que garantiza su crédito. Por supuesto, si hay acreedor de mejor derecho habrá que prestar garantía y demás, pero pueden hacerlo. Salvo, porque también está la alternativa, salvo que inmersos en un proceso de continuación de la explotación, el bien que va a ser sustraído y rematado rápidamente sea importante para la quiebra. Es decir, dentro de la continuación o dentro del paquete de bienes que están dentro de este activo falencial, el síndico juzga que es necesario e importante para continuar. Supongamos, por ejemplo, que se ha hipotecado la fábrica. Y si se llega al convencimiento y se toma la decisión de continuar con la explotación, porque es más conveniente y demás, si seguimos adelante con el remate de la fábrica, por supuesto nos quedaríamos sin fábrica, sin actividad. Entonces cabe la posibilidad, le da la posibilidad al proceso, en boca del síndico, a propuesta del síndico y por supuesto aprobado por el juez, de tratar de desinteresar, es decir, frenar esta ejecución y tratar de desinteresar pagándole al acreedor garantido, al hipotecario, si hay fondos líquidos o hasta se puede llegar hasta la constitución de garantías sobre otros bienes o incluso hasta la venta de otros bienes para poder desinteresar a este acreedor hipotecario, ¿sí? Entonces cabe la posibilidad de que esto ocurra. Prestaciones no dinerarias. Fíjense, el 127, también lo hemos comentado, habla de aquellas prestaciones que no están fijadas, en donde la obligación no es dar sumas de dinero. Prestaciones en donde está referenciado en base al valor de un bien o la obligación de entregar bienes. O incluso también dentro de este artículo van a encontrar las obligaciones en moneda extranjera, que en ese caso, fíjense, tiene un tratamiento distinto a lo que ustedes pudieron ver en concurso preventivo. En este caso, ¿qué ocurre? Todas las obligaciones se deben expresar en unidades monetarias
a moneda de curso legal. Es decir, debe transformarse a pesos. Si ya no se va a deber ni dólares, no se va a deber la entrega de 15 bolsas de harina, sino lo que se va a transformar esa deuda a pesos. Para lo cual, todas estas obligaciones se transforman a pesos. El método o la mecánica para realizarlo es buscar la cotización del valor del bien, ya sea entregar o que está referenciado, o la cotización de la moneda extranjera a fecha de vencimiento de la obligación o a fecha de sentencia de quiebra, y transformarla directamente a peso. Con una simple multiplicación, transformar. Si yo debía $1000, si la deuda es $1000, transformada al tipo de cotización de fecha de vencimiento 118, deberé 118.000 pesos. ¿Sí? Y ya a todos los efectos del proceso, la deuda ya queda transformada en pesos. Este juego de las dos fechas, de las dos cotizaciones, los dos precios que puedo tomar, es una opción que la ley le da al acreedor, quien deberá elegir en el momento de solicitar la verificación del crédito, qué fecha o qué cotización o qué precio del bien quiere para que se le transforme su deuda, ¿no? En los efectos prácticos también lo atamos con lo que ustedes ya vieron en práctica. Si la opción del acreedor no es realizada en el momento de la verificación, no queda expresa, el síndico la transformará, por lo menos en el criterio que seguimos mayoritariamente, a fecha, al precio de la sentencia de quiebra, ¿no? Porque la opción no se la da al síndico, pero se la da al acreedor. Y recuerden también que en el caso de concurso preventivo, esto no es así en el caso de la moneda extranjera. La moneda extranjera continúa estando en un concurso preventivo en su moneda original, dólares, euros, o lo que sea. Y será al momento de la propuesta, en donde el deudor concursado debía expedirse de cómo ofrecer cómo pagar esa deuda de moneda extranjera. A los efectos prácticos, lo que hace el síndico, recuerden, simplemente transformarla, mostrarla en pesos, para justamente que forme parte del pasivo concursal y no mezclar distintas monedas, ¿no? Porque recuerden que ese pasivo concursal después verificado es la base para el cómputo de mayorías y demás, ¿no? Bien. El 128 habla del vencimiento de las obligaciones. También es un efecto de la quiebra, perdón. La sentencia de quiebra produce el vencimiento de todas las obligaciones pendientes a plazo que tuviese el deudor hasta ese momento. Es decir, todas las obligaciones se consideran vencidas de pleno derecho a fecha de sentencia de quiebra. ¿Esto qué consecuencias puede traer? Que si por ahí se paga una deuda con vencimiento posterior, se anticipa el pago y no hay explicitado algún tipo de interés, en ese caso tendría que hacerse una deducción o suponerse un interés implícito y hacerse el ajuste respectivo, ¿sí? Cristalización del pasivo. El 129 también plantea y consagra un principio de cristalización de pasivo, esto es la suspensión de los intereses. Al igual que lo que pasaba en concurso preventivo, a fecha de sentencia de quiebra, que es nuestra fecha de corte, se suspende el curso de los intereses, es decir, de todos los intereses. Entonces, recuerden que a esta fecha hay que calcular entonces lo adeudado. Por supuesto, esta suspensión de intereses, que es de todo tipo de interés, compensatorio, punitorio, moratorio, que abarca todos los tipos de créditos, tiene sus excepciones, que también ustedes las conocen, que son, básicamente son dos. Los créditos, los acreedores con privilegio especial con garantías reales, hipotecarios, prendarios, a ellos no se les suspenden los intereses devengados con posterioridad, pero solo los compensatorios. Y siempre teniendo en cuenta que el límite será sobre el producido del bien que es su garantía. No se van a pagar este tipo de intereses con fondos que no provengan del bien que se vendió, que es la garantía de este crédito. Y también aquellos acreedores que tampoco se les
suspenden los intereses son los acreedores de tipo laboral, ¿no? Ya hemos visto y hemos comentado que el crédito laboral tiene una particularidad o un beneficio importante en los distintos aspectos o etapas del proceso, ¿no? Bien. El 130 les habla de la compensación. Es decir, la compensación, recordemos que esto de la compensación hace referencia a una forma, es una forma de extinguir obligaciones, es cuando hay reciprocidad entre deudor y acreedor, es decir, ambos se deben. El acreedor debe 100 y el otro deudor a su vez le debe 40. Entonces podemos extinguir vía compensación la deuda hasta la menor y la deuda queda por los 60 esos restantes. La apertura de la quiebra produce la imposibilidad de aplicar la compensación entre los acreedores. Porque acá tenemos un juego en donde deudor y acreedor podrían llegar a darse. Solo tenemos los acreedores. Imagínense si se les ocurre presentarse, y podría ser una alternativa, a el remate de los bienes del hoy fallido, podrían alegar compensación con sus créditos y comprar bienes con sus créditos. Por eso es que la compensación está prevista. De esa manera violaríamos la par condition y vaciaríamos a la empresa a la quiebra de bienes, beneficiando a unos en pos de otros, ¿no? Entonces, por eso es que la compensación no está permitida. Salvo, por supuesto, si se hubiese producido antes de la sentencia de quiebra, ¿no? Pero en el curso de la quiebra no está permitida. Y como todo, siempre hay excepciones. Es decir, la excepción de ciertos créditos, que son los mismos que mencionábamos recién, es decir, los acreedores con garantía real sí pueden aplicar la compensación en la adquisición de los bienes que son objeto de su garantía, de su crédito garantizado, y también los acreedores laborales tienen la posibilidad de también compensar sus créditos, ¿no? Estos, algo vimos cuando vimos continuación, algo vamos a comentar enseguida, dentro del marco de organizados en una cooperativa y queriendo comprar la empresa, pueden ofrecer como pago sus acreencias laborales, ¿no? Entonces la compensación entonces también encuentra excepción en estos dos tipos de créditos, los laborales y los créditos con garantía real, ¿sí? 131 les plantea el tema del derecho de retención. Derecho de retención, que refresquemos, que hace referencia a la posibilidad que tiene el acreedor de conservar una cosa por la cual ha hecho un gasto, una mejora en pos de beneficio y encargado por el hoy fallido, conservar ese bien hasta tanto sea pagado, sea satisfecho su crédito. Eso es lo que se llama el derecho de retención. ¿Cómo funciona? En el caso de la quiebra, cesa este derecho de retención. Es decir, este derecho de retención termina y el acreedor que tiene en su poder el bien que es de propiedad del fallido debe dárselo necesariamente, ya no al fallido, por supuesto, sino al síndico, que es quien se hace cargo del activo incautado, ¿sí? Es el ejemplo que siempre damos del mecánico que no entrega el auto hasta tanto no le paga. Entonces, en ese caso, que poníamos también cuando lo comentábamos en el caso del concurso preventivo, nosotros decíamos que en el concurso preventivo el derecho de retención continúa, por consiguiente, este acreedor va a transitar el proceso del concurso preventivo con el auto en su poder. Es decir, no se lo tiene que dar al concursado, porque si se lo diese, el derecho de retención se extingue. En el caso de la quiebra, como acabo de decir, cesa el derecho de retención y el fallido sí, y el acreedor sí se lo tiene que dar al síndico. Pero, si bien cesa el derecho de retención, el acreedor tiene un privilegio sobre ese bien que está entregando. Es decir, sobre este auto, siguiendo con el ejemplo del mecánico, sobre este auto que le está entregando, tiene un privilegio que le da la ley, que lo van a encontrar en el artículo 241, inciso 5, justamente ejerce ese derecho de retención, que incluso, fíjense, dentro del ordenamiento de pago, el acreedor retenedor desplaza a todos los créditos que hayan nacido con posterioridad a cuando él empezó a ejercer la retención. Incluso podemos encontrar entonces un retenedor que esté cobrando antes de un crédito prendario, por ejemplo,
¿sí? De un acreedor prendario o algún otro, ¿sí? Entonces, si bien la ley le saca este derecho, es decir, extingue este derecho de retención, al acreedor en parte lo resarce, dándole este privilegio. Y es más, devenida estando la quiebra, pero por algún momento, por alguna situación, la quiebra se levanta, es decir, ya sea por conversión o por alguna situación se levanta y el bien no ha sido vendido todavía, es decir, cuando se levanta la quiebra, este vehículo, siguiendo con el caso con el ejemplo del mecánico, no había sido vendido, no ha sido realizado todavía, ese bien, los bienes hay que entregárselos hoy ya no fallido, ¿no? Al deudor. Pero este bien, sobre el cual se estaba ejerciendo el derecho de retención, no se le entrega al fallido o al deudor redimido, sino se lo vamos a tener que entregar al acreedor. Es decir, vuelve a su posesión ese auto que estábamos hablando, ¿no? Y si hubiese cargos, gastos por el traslado, por lo que sea, son a cargo del deudor que levantó su quiebra, ¿sí? Bien, en el 132 ustedes van a encontrar el tema de cómo funciona el fuero de atracción dentro del marco de la quiebra. Recuerden que esto del fuero de atracción hacía referencia a que todos aquellos juicios que estén al momento de declararse la quiebra y que tengan, donde se estén ventilando, causa con contenido patrimonial, es decir, hayan bienes de por medio o sumas de dinero de por medio, derechos patrimoniales, eran atraídas al juicio concursal, al juicio de quiebra, a los efectos de ahí continuar suspendiendo. Bueno, ya vienen algunas excepciones. El fuero de atracción en realidad funciona de la misma manera que funciona en el concurso preventivo, lo que ustedes ya vieron, salvo todas las causas por contenido patrimonial son atraídas, salvo, bueno, las excepciones, juicios de expropiación y demás. Y la diferencia que podemos marcar acá es que en el caso de los acreedores con garantía real, ellos pueden pedir, como decíamos, dentro del concurso de la quiebra, pueden pedir la ejecución de su bien, ¿no? En el 133 tienen la figura del fallido codemandado. ¿Qué es esto del fallido codemandado? Y cuando el fallido ha sido codemandado, es decir, está en una causa donde hay varios demandados, el actor de esa causa que demandó a varios, puede presentarse, o primero que nada puede desistir y algunos de estos les cae en quiebra, puede desistir en la demanda de que continúe respecto del que hoy fallido, ¿sí? Sin perjuicio de ir y verificar su crédito, ¿no? Esto sin costa de él. Y continuará, por supuesto, el juicio con el resto. Una vez que tenga, la sentencia, bueno, podrá de alguna manera verificar el crédito. Esto no se puede hacer si el fallido forma parte de un litis consorcio pasivo necesario. En ese caso, continúa el juicio, no es atraído ni el actor puede desistir, continúa el juicio en el juzgado original, y si después, una vez que se consigue la sentencia, con esa sentencia sí puede venir el actor a verificar en el concurso, o en la quiebra, mejor dicho, de este fallido, ¿sí? En distintas situaciones. Cláusula compromisoria. Fíjense, acá el artículo 134 plantea o fija el principio de que no se aplican en quiebra las cláusulas compromisorias. Es decir, en una relación contractual, las partes pueden convenir que en caso de resolver algún tipo de diferencia que tengan, se fijen o se armen juzgados o árbitros, se recurran juzgados o árbitros armados a tal efecto, ¿no? Entonces, esto no se aplica, sobrevenida la quiebra, no se aplica la cláusula compromisoria, es decir, no es oponible al proceso. Es decir, las cuestiones relacionadas con esa relación contractual se van a dirimir dentro del proceso concursal, la quiebra, lo que no obsta que por ahí
ya sea porque es una cuestión muy especialísima y escapa a la jurisdicción del juez y demás, el juez dentro del proceso concursal autorice la formación de estos árbitros especialistas para resolver el conflicto. Pero está dentro de el marco del proceso de quiebra. El principio es que la cláusula compromisoria no es oponible, no se aplica, no tiene efecto dentro de soberanía de la quiebra. Por supuesto, si previamente de la apertura de quiebra ya se comenzó y se constituyó estos árbitros especiales, además la cuestión, el juicio va a continuar, pero sobrevenida la quiebra ya no se aplicaría más. ¿Sí? Obligados solidarios. Acá van a tener, bueno, varias situaciones, pero mencionamos algunas. Cuando el acreedor tiene, como decíamos, varios obligados solidarios, el poder, y algunos le caen en quiebra, es decir, tiene varios que garantizan su deuda, y alguno le cae en quiebra, él puede ir a verificar su crédito en la quiebra de este fallido, ¿no? Es más, puede ir a la quiebra de 2, 3, supongamos digamos 5 o 6 obligados, 2 o 3 caen en quiebra, él puede ir a la quiebra de cada uno a verificar el crédito. Y va por el total de su crédito. Es decir, en cada uno de estas quiebras irá a reclamar el total de su crédito. Y cobrará en cada una de esas quiebras lo que pueda. Si hubiese un exceso, ahí sí estaría él obligado a devolverlo, es decir, en el caso de que cobrase más de lo que es su crédito, sumando lo que cada uno le ha pagado en cada una de estas quiebras. Si alguien paga después de la quiebra, supongamos, estamos hablando en la situación donde el que pagó es el obligado que no está en quiebra, bueno, tendrá la posibilidad de repetir esto sobre el concurso. Pero entre los distintos concursos, entre las distintas quiebras, hay 2 o 3 obligados quebrados, no puede haber repetición entre ellos. ¿Sí? Bien. El otro tema que tienen acá, fíjense lo que hablamos en relación a la entrega de bienes, restitución de bienes a terceros. Acá se da la situación, acá en estos artículos del 138, 140, van a encontrar la situación en la cual hay bienes que están en poder del fallido, pero en realidad le han sido entregados y no, se lo han sido entregados, pero no por algún título que transfiera la propiedad. Podemos hablar, por ejemplo, del caso de una venta en consignación, es decir, o un contrato en consignación, en donde el fallido tiene bienes en su poder, pero justamente no son de él, sino que justamente los tiene por una causa en particular. Acá, por ejemplo, fíjense, el mismo artículo habla del ejemplo de los contratos a maquila. Eso podemos utilizarlo para graficar este punto. Los contratos o la relación contractual del maquilero es una figura que por ahí se nos hace familiar porque en Mendoza, por nuestra actividad vitivinícola, es bastante común. El contrato a maquila se da lo ponemos como ejemplo, entre el viñatero, que lleva su uva a la bodega a los efectos de que la bodega le elabore el vino, ¿no? Y después se cobra los gastos y demás con el vino elaborado y tiene ahí el vino guardado en la bodega hasta que lo vende. Sobrevenida la quiebra de la bodega, entonces estamos en una situación que plantea el 138, ¿sí? Es decir, el viñatero tiene que presentarse, es decir, acreditar que él es el propio titular, que es el titular del vino que está ahí, a los efectos de justamente de ser restituido el vino. Entonces acá lo que él busca, entonces hace el 188, si no recuerdo, es el que les plantea el procedimiento para hacerlo, a través de un incidente de restitución. Él buscará justamente que esos bienes que han estado en poder del fallido, que están en poder del fallido, y obviamente han sido incautados, estamos hablando de este vino que está ahí en alguna barrica en la bodega hoy quebrada, no se ha vendido y se le reconozca su propiedad para que después él lo pueda disponer y demás, ¿no? En
Eso queda claro, es decir, es un trámite que debe hacer, se le acredita la titularidad y ese bien no entrará dentro de los bienes a realizarse. En el eventual caso que ha ocurrido también acá, me recuerdo en una bodega, en algunos procesos de algunas bodegas, el problema está en cuando ese vino no está. En ese caso, es decir, porque fue vendido o por lo que sea, no está el vino, en ese caso, bueno, ya el alquilero, el viñatero no tendrá otra alternativa que presentarse a verificar y ingresará al pasivo concursal por el equivalente a ese vino que ya no está y no pudo recuperar, ¿no? Entonces esa es la situación de la restitución de bienes de terceros. Y fíjense que después también tienen la alternativa en el caso de que cuando aún el título que se le ha transmitido, por el cual se le ha transmitido al acreedor, al fallido, perdón, estos bienes otorgan la propiedad, si se dan ciertas situaciones, este vendedor del bien puede volver a readquirir este bien. En caso de que, entonces esto lo van a tener en el 139, por ejemplo, que el fallido no haya tomado posesión efectiva del bien, el bien por ahí va en tránsito, o el fallido no ha cumplido sus prestaciones y no lo ha pagado, por ejemplo, o bien cuando un tercero, siempre y cuando un tercero, por ejemplo, no haya adquirido derechos reales sobre ese bien, sino ahí vamos a estar en problemas. 140 les plantea el procedimiento, en ese caso el enajenante tendrá que hacer la petición dentro de los 30 días de abierta la quiebra y bueno, ahí seguirá el procedimiento. Cabe la posibilidad que dentro de la continuación de la explotación el fallido decida quedarse con ese bien justamente por la utilidad y conveniencia que eso corresponda, y si hay alguna prestación pendiente, él la asumiría la quiebra y la tendría que pagar él, ¿sí? Lo mismo en el caso de transferencias a terceros. Supongamos que un tercero adquirió derechos reales sobre ese bien enajenado. En ese caso, cabe la posibilidad de saltar al fallido y justamente se pueda transferir el bien a ese tercero. Lo importante, dos cosas acá. Todos estos movimientos, todos estos reclamos no generan indemnizaciones a cargo de la quiebra. Todo esto se deberá resolver, pero no genera cargos o más gastos a cargo de la quiebra. ¿Y quién está legitimado para ir definiendo y decidiendo y actuando en cuanto a los derechos patrimoniales y el destino del patrimonio, de los activos del hoy fallido? Es el síndico. El síndico, recuerden que es la persona a quien le cabe la difícil función, diría yo, en ciertos casos, de conservar estos bienes y ir definiendo la suerte de los mismos, ¿sí? Si bien no participa directamente en la venta, sí directamente en su conservación y demás, por consiguiente, es el que va definiendo todas estas situaciones, por supuesto, siempre con la autorización judicial, ¿sí? Bien, ahora nos metemos en lo que el título que tienen ahí, en ciertas relaciones jurídicas en particular. En realidad, el mundo de las relaciones jurídicas entre este deudor hoy fallido y el resto de sus acreedores terceros es tan amplio que la ley no puede regular todo. Por eso da pautas generales. Pero sí, en particular, en algunos tipos de contratos, sí la ley pone la lupa y da algunas precisiones más claras a la hora de aplicarlo, ¿no? Entonces esto es lo que tienen acá como título, ciertas relaciones jurídicas en particular, que lo van a tener a partir del 143 y lo vamos a ver hasta el 159. A grandes rasgos, ya lo vamos a ver ahora en profundidad, pero hablamos de contratos que están en curso de ejecución, es decir, donde hay contrataciones, no está cerrado el contrato y deviene la quiebra. ¿Qué pasa con las promesas de contrato? ¿Qué pasa con contratos que son muy personales, en donde lo prometido está relacionado con las habilidades propias del hoy fallido, del deudor? Cierto tipo de contratos normativos, contratos de ejecución continuada. ¿Qué pasa con el tema societario, con los seguros, con las deudas alimentarias? ¿Qué pasa con la locación de inmuebles o con la renta vitalicia? Entonces, a grandes rasgos, son los temas que vamos a tratar y vamos a ir tratando de ir con el mismo esquema, ¿no? Vamos a ir comentando lo más importante,
los invito después a refrescar o a profundizar con la lectura de los artículos pertinentes, ¿sí? Fíjense, vamos a arrancar con contratos en curso de ejecución. Contratos en curso de ejecución son aquellos en donde, cuando deviene la quiebra, el contrato no ha terminado. Entonces, pueden haber contraprestaciones que estén ahí adeudadas, sea de uno o de otro. Entonces, bueno, hay que analizar qué pasa con estos contratos. Fíjense, si en este contrato el fallido ha cumplido, es decir, la contraprestación por parte del fallido está cumplida y se adeuda la contraprestación del cocontratante, ahí no hay mayores dudas. Es decir, el fallido cumplió, supongamos, vendió la mercadería, entregó la mercadería, el cocontratante no la pagó, debe pagar. Entonces, si el fallido ha cumplido su contraprestación, el cocontratante deberá cumplir la suya, sea la que sea. Ahora, si el contratante es el que cumplió, y el fallido es el fallido es el que adeuda su prestación, el contratante lo que tendría que hacer es verificar su crédito conforme al contrato, ¿sí? Entonces irá al concurso y a la quiebra, perdón, y verificar su crédito, tal cual como les cabe en la general de la ley, como dijimos, siguiendo el proceso de verificación. La otra situación que nos resta analizar es qué pasa cuando hay prestaciones recíprocas pendientes. Es decir, los dos adeudan algunas cosas. Entonces, en este caso, la ley plantea el procedimiento a seguir. Le asiste la posibilidad al cocontratante, ustedes lo van a tener en el artículo 144 del procedimiento, pero a grandes rasgos, en principio, le asiste al contratante la posibilidad de pedir la resolución del contrato, ¿sí? Es decir, dentro de los 20 días desde la publicación de dictos, de que se abre la quiebra, se publicó dictos, entonces el cocontratante se puede presentar en el juzgado y manifiesta su intención de resolución o de continuar. Esto siempre va a estar supeditado a, como recién también lo comentamos, supeditado a la conveniencia de la quiebra. Es decir, el cocontratante podrá pedir la resolución del contrato, como decíamos recién, o la continuación del mismo, porque le podría ocasionar un perjuicio grave continuarlo o no continuarlo. Se lo va a escuchar al cocontratante, pero siempre, como digo, va a estar pendiente esa resolución de ese contrato a lo que se define en cuanto a la continuación. Por eso pongo acá que el síndico opina, es decir, recuerden que el síndico, una vez que se hace cargo en la quiebra, tiene que presentar un informe a los efectos, el informe del artículo 190, a los efectos de enunciar su opinión respecto de la posibilidad de continuar con la explotación. Si ha habido continuación inmediata, esa continuará, el contrato se suspenderá y se tendrán las resultas de cómo sea esa continuación. Y dentro de ese informe, el síndico define justamente si conviene continuarlo. Si conviene con la continuación, definirá también qué contratos conviene continuarlo y qué contratos resolverse, ¿no? Entonces, en ese caso, por supuesto, es el juez quien en definitiva define si el contrato queda resuelto o se continúa, escuchando al síndico, habiendo escuchado al tercero o al cocontratante, si es que se presentó, y en función de eso define la continuación o la resolución del contrato. Si decide la continuación de la explotación, en este caso, y dentro de esta continuación de la explotación decide la continuación del contrato, en este caso, lo adeudado al cocontratante tendrá la garantía del artículo 240, es decir, será asumido por la quiebra, ¿sí? El cocontratante, si pidió la resolución y no estés de acuerdo con que se continúe el contrato, bueno, podrá protestarlo y apelarlo ante el mismo juez, al cual le tendrá que indicar bueno, que continuar el contrato le ocasiona un grave perjuicio. En ese caso, por ahí hasta podría establecer algún otro tipo de garantía, más allá de considerar el crédito como asumido por la quiebra, es decir, un gasto de los 40, podría llegar a establecer alguna otra garantía.
y aún así, si el juez decide seguir adelante, el cocontratante tiene la posibilidad de la apelación a la instancia superior. Por supuesto, siempre estamos hablando de con efecto devolutivo, es decir, lo que haya sido definido por el juez es cómo continuará la relación con con contratante, no si se resolvió la resolución o si se lo obligó a la continuación. ¿Sí? En el 145, fíjense, la ley plantea la situación de la inaplicabilidad de la resolución por incumplimiento, es decir, esto que en latín es algo así como la exception non ad implementis contractus. Bueno, mi latín no es muy, muy bueno, pero hace referencia, uno, en parte a lo que hablábamos más temprano de la cláusula compromisoria, es decir, la cláusula compromisoria o cláusulas en las cuales se establezca que la situación especial de quebrado del cocontratante produciría la disolución del contrato, esto no se aplica. Ni tampoco la posibilidad de argumentar, esto que acabamos de decir recién, argumentar que no cumplo mi prestación porque justamente la otra parte no la cumple. ¿Sí? Entonces eso tampoco, este principio que también puede darse estando el deudor in bonis en una relación contractual, estando la quiebra no se puede aplicar. Es decir, el contrato en principio no se resuelve, justamente como les pongo acá, si el fallido ha incumplido su prestación. ¿Sí? Es decir, no puede argumentarse que no cumple porque el fallido no ha cumplido. ¿Sí? Salvo, por supuesto, que se hubiese accionado antes de la creación de quiebra. Es decir, si se aplicó esta cláusula antes de la relación, lo mismo que hablábamos con la cláusula compromisoria, antes de la sentencia de quiebra, por supuesto, ya sea que se lo haya demandado judicialmente, ya esté en marcha o por lo menos administrativamente a través de envío de una carta de documento, alguna situación en la cual se haya planteado esta situación, se haya planteado pedido de disolución del contrato antes de que se vino o que se abrió la quiebra. Abierta la quiebra, este principio no puede aplicarse. Y el contrato quedará resulta lo que hablamos recién, es decir, la conveniencia de seguirlo o no, conforme a lo que hemos estado mencionando, ¿no? Si el síndico decide continuarlo, bueno, lo que hemos estado comentando, ¿no? Pero lo que plantea este 145 es que justamente el cocontratante no puede resolver el contrato y no puede negarse a cumplir, aduciendo la situación especial de este deudor que se ha transformado en fallido o su incumplimiento respecto del contrato. ¿Sí? Otro tema que tenemos que analizar, fíjense que también menciona la ley, es el tema de las promesas de contrato. Ustedes lo van a tener ahí en el artículo 146. 146 les habla que tanto las promesas de contrato como aquellos contratos que fueron celebrados sin fórmulas legales o de alguna manera informal, no son exigibles o no son aplicables dentro de la quiebra. Ahora bien, da una salida a la ley, salvo que primero pueda ser cumplida, ¿sí? Y sea pedida por el síndico y por el tercero dentro del plazo de los 30 días, y el juez, por supuesto, lo autorice. Es decir, cabe la posibilidad que sea conveniente para la quiebra que este contrato o que esta promesa sea cumplida. Si fuera así, el síndico lo hará saber, la conveniencia del tercero también hará saber su conveniencia y el juez podrá autorizarlo. ¿Sí? En realidad, como hablamos de promesa de contrato, la que podemos encontrar y la ley también le da una cabida especial, es el caso de los casos de compraventa, es decir, cuando se ha vendido un inmueble principalmente, pero también vamos a ver que en el caso de un rodado lo podemos asimilar, se ha transferido, o sea, se ha entregado esa cosa, y lo que falta es hacer la escritura transitiva de dominio, firmar el 08 en el caso de un rodado, ¿no? Entonces ahí, en ese momento, sobreviene la quiebra. Entonces, un poco, y la ley también lo menciona, esto de qué pasa con el caso de el boleto de compraventa de un inmueble, porque fíjense que incluso es el único caso de promesa de contrato en donde la ley plantea justamente y le da a la derecha a cumplir una obligación por parte de la quiebra que no sea
entregar sumas de dinero, es una obligación de hacer, que sería acá firmar la escritura traslativa de dominio, ¿sí? Entonces, fíjense, en el caso del contrato de compraventa del inmueble, sí va a ser oponible a la quiebra, lo dice expresamente el artículo 146, si es que el adquirente es de buena fe, es decir, no cae dentro de acciones de ineficacia, que ustedes por ahí que ya hemos comentado y ustedes por ahí las han visto más en profundidad. Tiene que haber abonado por lo menos el 25%, fíjense que esto en general, en los usos y costumbres, cuando uno compra un inmueble, primero forma un boleto, firma este boleto de compraventa, en donde en general hace un aporte, se entrega una parte y a posteriori, contra promesa de entrega, a fecha de escritura, entregar el resto, ¿sí? Sería una alternativa. Entonces acá la ley le plantea ese mínimo legal, haber pagado aunque sea un 25% del precio prometido. A posteriori, bueno, también se pide fecha cierta, se tiene que probar, o es una forma de probar también que, si no habiendo fecha cierta, la posesión pública, pacífica e ininterrumpida del inmueble, es decir, también es de uso y costumbre que al momento del boleto se me entrega la posesión, se me entregan las llaves. Entonces, si yo ya llevo 3, 4 meses, 5 meses viviendo en ese inmueble, sin ningún tipo de planteo de desalojo y demás, entonces, y no hago ocultamiento, no soy un ocupa, no hago ocultamiento de mi posesión por parte de ese inmueble, bueno, también se toma como una forma de probar esta situación. Es decir, que el boleto es real, que la venta es real, ¿sí? Fíjense que ya no importa el destino del inmueble. Esto sí, en la ley anterior, esta situación se la daba, o la tenía solamente, cuando el destino o el uso del inmueble era para uso de la familia, era una vivienda familiar, ¿no? La 24.522 después lo modificó y ahora no importa el uso del inmueble, cualquiera sea el destino que le vaya a dar, sea comercial o sea vivienda familiar, puede aplicarse esta inoponibilidad de la promesa de contrato, o esta oponibilidad, mejor dicho. En el eventual caso, que también puede darse, que la venta haya sido pactada a plazo, supónganse que se paga una parte a plazo, entonces en ese caso tendrá que constituirse una hipoteca en primer grado por saldo de precio. Es decir, se le entregará la escritura traslativa de dominio, pero será una hipoteca sobre ese inmueble para que el adquirente de ese inmueble, bueno, pague en el plazo prometido, ¿sí? Decía también que la ley menciona el caso del boleto de compraventa de inmueble, pero en el caso del boleto de compraventa de rodado, que también es posible esta situación que se dé, el principio es que no se aplica. Es decir, el principio es que esta promesa de contrato de la compra de un rodado no sería asimilable o no se aplica por el principio general, los contratos se resuelven, ¿sí? Pero, atendiendo y viendo y analizando la jurisprudencia ha sido bastante más indulgente en este sentido y ha flexibilizado este artículo 146 en el sentido que también acepta, en el caso de una compraventa de un rodado, la compra de un auto, las situaciones que estábamos planteando recién. Pueden darse, por ejemplo, fíjense, la situación en donde quiebra una agencia de autos. En la agencia de autos hay un montón de autos en donde el propietario de esos autos no es la agencia quebrada, sino terceros que justamente están en esta situación de firma de los papeles de transmisión, ¿no? O bien, alguna otra situación en donde también puede darse esto y pueda corroborarse que justamente está firmado el 08, él mismo tiene, o hay un boleto y tiene fecha cierta en esos casos. Como digo, la jurisprudencia ha sido bastante más indulgente y acepta justamente que también esta obligación de hacer y este tipo de boletos sea oponible entre los que se le haga la transferencia de este rodado. En este caso, si no está firmado el 08, será el síndico quien deberá firmarlo, ¿no? Entonces, en estos casos también podría aplicarse esta situación de entregarle el auto al tercero. En el 147, fíjense, habla de distintos tipos de contratos, ¿sí? Los que mencionábamos recién como intuito persona, que son aquellos contratos en donde
la prestación debida por el fallido es muy personalísima. Se me ocurre el ejemplo, siempre ponemos el fallido es un importante pintor y había sido contratado para pintar un cuadro. Bueno, esto no lo puede suplantar ahí el fallido. No lo puede suplantar ahí el síndico en esta actividad. Por consiguiente, ese contrato queda resuelto, al igual que los contratos normativos. Estos quedan resueltos. En ese caso le quedará la posibilidad al cocontratante de, si hizo algún anticipo de fondo y más, de venir a verificar a la quiebra lo que haya pagado, ¿no? Esos contratos, al igual que los contratos normativos, quedan resueltos. Si hay un contrato de ejecución continuada que se resuelven, esta ley también plantea y menciona distintos formatos de contratos en los cuales se le aplica, en donde también se da este sello de carácter personal de la relación contrato, ¿no? Un contrato de mandato. Yo contraté o le firmé un contrato para que alguien me represente. De venir a la quiebra, por supuesto, este contrato se queda resuelto. Los contratos de agencia o de distribución, donde yo tengo la representación de una determinada marca para vender o distribuir mercadería en un determinado sector, estos también quedan resueltos. Los contratos de comisión, también cuando yo vendo en consignación, fíjense en el caso del contrato de comisión, ahí les pongo el artículo 148, acá cabe la posibilidad de que el vínculo se establezca entre el comitente y el otro prestador, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, si el vendedor o el fallido vendió nombres, es decir, mercadería en consignación, vendió mercadería a cuenta de su comitente, en este caso cabe la posibilidad que directamente el propietario de las mercaderías, el comitente, le cobre directamente a ese tercero la deuda. Es decir, como que reemplazamos o saltamos la intermediación que ha hecho el fallido. Y en el caso contrario también, es decir, si el fallido compró mercadería por cuenta de su comitente, en ese caso también cabe la posibilidad que este vendedor de la mercadería le cobre directamente al propietario de la mercadería y salte esta relación del fallido, ¿no? También está el caso de la cuenta corriente. En la cuenta corriente también queda resuelta de pleno derecho, tal cual como lo plantea el 147. Pero en la cuenta corriente, fíjense que por ahí, por eso les pongo después, salvo que se decida dentro de la continuación la conveniencia de continuar el contrato. Entonces, el ejemplo de la cuenta corriente viene un poco a graficar esto que estamos diciendo. Es decir, dentro del marco de la continuación, si es conveniente continuar con este contrato, sea el de agencia, sea el de comisión y demás, y obviamente el caminito, y se hace el caminito que hemos explicado recién, es pedido ya sea por el cocontratante, o bien el síndico plantea la conveniencia de continuarlo, el juez lo decide y demás, el contrato continuaría. El ejemplo que les planteaba es de la cuenta corriente, que en el continuación de la explotación, la empresa necesariamente tiene, para poder, como continúa abierta, como continúa funcionando, continúa vendiendo, cobrando, necesariamente necesita el apoyo de una cuenta corriente, por lo menos de la bancarización de sus cuentas, para justamente poder funcionar. Entonces, es común que en el caso de la cuenta corriente se autorice por parte del juzgado a continuar con la misma o a generarle una cuenta especial al quebrado, ¿no? Entonces, esto viene a cuento de lo que les aclaro ahí, que estos contratos en principio se resuelven, pero cabe la posibilidad de que si dentro del proceso o de la conveniencia en el transcurso del proceso de quiebra conviene que continúen, los mismos podrán continuar, ¿sí? La ley también pone el foco o la lupa en el caso de las sociedades. Fíjense, acá tenemos algunos temitas a analizar respecto de las sociedades. El 149 les plantea el tema del derecho de receso. Recuerden que el receso, o el derecho de receso, es la posibilidad o el derecho que tiene un acreedor, un socio, de retirarse de la empresa. Para lo cual, directamente, ejerce su derecho, le pagarán algunos fondos en resarcimiento de sus acciones y se retira de la sociedad. Si el derecho de receso ha sido ejercido durante el
el proceso o estando la empresa en cesación de pago, es decir, esto es por supuesto antes de que venía la quiebra, en ese caso el socio, perdón, tendrá que devolver lo que recibió, los fondos que recibió, el dinero que recibió por el derecho de acceso. Es decir, tiene que reintegrar esos fondos, ese dinero. Respecto a los aportes, recuerden que la quiebra de la sociedad importa la exigibilidad inmediata de los aportes societarios. Recuerden que cuando se constituye una sociedad, se suscribe un capital, el cual los distintos socios se comprometen a aportarlo, y una vez suscrito el capital, luego se va efectivizando esa promesa. Supónganse que yo, socio de una sociedad, prometí o participo en el capital con 100.000 pesos. Suscribo por 100.000 pesos y después tengo que aportar esos 100.000 pesos, efectivamente, es decir, poner el dinero. Para lo cual hay distintos plazos, se puede dar hasta 2 años dentro de desde la Constitución, pero en ese lapso sobreviene la quiebra, mi obligación ha sido solo suscrita y no ha sido integrada todavía, se me hace exigible la integración, por consiguiente tengo que depositar esa suma. Es decir, comenzamos diciendo que la quiebra de la sociedad hace exigible inmediatamente los aportes. No tendré que poner el dinero que falta. ¿No? Amén es el tema de que yo puedo también tener alguna acción de responsabilidad, si es que por mi incumplimiento en el pago o en la integración prometida en tiempo y forma, eso propició, suscitó o ayudó al estado de excepción de pago. De esa manera también podría alcanzar una acción de responsabilidad, pero es tema de harina de otro costal, ¿no? Concurso entre socios. La quiebra de la sociedad, recuerden, produce la quiebra por extensión de los socios con responsabilidad ilimitada, ¿sí? Entonces estos socios con responsabilidad limitada caen también en quiebra. Y el perjuicio que esto les traiga hace que no puede reclamarse entre ellos, ni a la sociedad, ni a la quiebra principal, ningún tipo de monto. Es decir, la quiebra del principal, que se extiende a los socios con responsabilidad limitada, no genera el derecho en los socios de responsabilidad limitada de resarcirse de alguna manera en la quiebra de la sociedad, ¿sí? La quiebra va en un solo sentido, digamos. Si en el caso de la sociedad accidental, en donde hay un socio, la figura del socio gestor es importante, es una sociedad accidental en donde hay una sociedad entre dos personas, en la cual una es la cara visible de la misma y es la que lleva adelante los negocios y demás, y la otra quizás ha aportado capital nada más. La quiebra del socio gestor, que es la cara visible de esta sociedad, produce la quiebra o la disolución de la sociedad. Entonces, en ese caso, le cabrá al otro socio resarcirse viniendo a verificar a la quiebra del socio gestor, ¿sí? En el caso de obligaciones negociables, si la empresa o la sociedad ha emitido obligaciones negociables o debentures, ¿cómo funciona? Ahí hay que ver qué tipo de garantía tienen estas venturas. Es decir, hay que ver cómo fueron emitidas. Si la garantía es de tipo real, bueno, se aplicará la normativa o el procedimiento relacionado con estos tipos de bienes, es decir, derechos o privilegios especiales sobre los bienes que garantizan esta obligación negociable o este debenture. Si la garantía es flotante, en este caso, o común, es decir, en este caso no hay un bien individualizado como respaldando la garantía, sino es o un monto de crédito, una cierta cantidad de mercadería o cierta suma de mercadería, es una garantía de tipo flotante, fungible, en un determinado monto. Entonces, en ese caso, el fiduciario va a actuar como coliquidador junto al síndico, ¿no? Es decir, él tendrá intervención en la liquidación de estos debentures o obligaciones negociables, porque por ahí se entiende que es el que más puede entender sobre estos temas a la hora de liquidarlos y a la hora de venderlos, ¿sí?
Y si no existiese esta figura del fiduciario, bueno, cabe la posibilidad que a través de una asamblea y demás, los obligacionistas lo decidan a los efectos de que, ¿sí? Bien, creo que en el caso de sociedades no nos está faltando nada. Vamos, dos tipos de contratos más. Fíjense, los contratos a término, que son estos contratos en donde se fijan ciertas, o hay relaciones periódicas y recíprocas durante un determinado lapso de tiempo, y en esas relaciones hay distintas liquidaciones en donde puede quedar en un determinado momento un saldo a favor de uno, un saldo a favor de otro. Hay que analizar qué es lo que ocurre, o cómo la ley plantea su regulación. Si este contrato terminó, al momento de la quiebra hay que analizar cómo está la situación, quién debe a quién, digamos. Si el saldo es a favor del concurso, entonces el contratante pagará el vencimiento. Es decir, hacemos una liquidación en el momento de la quiebra. Si hay un saldo a favor de la quiebra, el contrato continuará. Cuando termine el contrato, habrá que ver justamente cuál es la diferencia. Si sigue existiendo la diferencia a favor de la quiebra, ahí el cocontratante pagará ya sea el monto que se adeudaba al momento de la quiebra o al momento de finalizar el contrato, que sea menor. Si hay un saldo a favor del cocontratante, en ese caso directamente el contrato el cocontratante viene a verificar a la quiebra por el valor adeudado a ese momento. Y si al momento de la quiebra estamos iguales, no hay ningún tipo de diferencia, entonces en ese caso el contrato se resuelve sin más trámite, ¿sí? En el caso de los contratos de seguro, fíjense, pasa una cuestión particular. Los contratos de seguro por daños patrimoniales, ese contrato no se resuelve, ese contrato continúa, ¿sí? Y la compañía de seguro, el asegurador, se convierte en acreedor del concurso, el acreedor de la quiebra, ¿sí? Fíjense en acá la particularidad, por la totalidad de los deudados. Si se le deudaban cuotas anteriores a la sentencia de quiebra, que nosotros hemos dicho que esa sentencia de quiebra fija una fecha, o la fecha de sentencia de quiebra es una fecha de corte, en donde a partir de ahí en adelante, en general todos los gastos y todos los gastos que se creen, los acreedores que se generen, son gastos de la quiebra, son gastos ya sea del 240 o del 244. Los acreedores que estaban con causa de título anterior, esa fecha de corte, que es divisoria de agua, son los que tienen que venir a verificar y demás. En el caso del seguro, fíjense que el asegurador es acreedor del concurso por la totalidad de la prima que se deude, sean que se deban con cánones anteriores a la fecha de sentencia de quiebra o cánones posteriores al transcurso de la quiebra, ¿sí? Entonces, en ese caso, fíjense, no se resuelven y el asegurador se le debe todos los deudados, tanto anterior como posterior. En el caso de los protestos de títulos, acuérdense que nosotros decimos que en el proceso de verificación, pedir la verificación con un título, con un pagaré, por ejemplo, podía hacerse y lo eximía de contar con el acto del protesto previo para poder ejecutar o tratar de cobrar este pagaré dentro de un proceso concursal, sea un concurso o como vemos ahora en el caso de una quiebra. Por supuesto, también ustedes lo conocen, el título por sí no da causa, sino que debería aprobarse con la factura y demás, pero yo podía traerlo como documentación dentro de un proceso de verificación y en ese caso no hacía falta el protesto. En el caso de la quiebra pasa lo mismo. Y además la ley plantea lo siguiente: ¿qué pasa si en algún momento se levanta esa quiebra? Ya sea por conversión, como lo vimos nosotros, o porque se aceptó el recurso de reposición o por lo que sea. En ese caso, esta exhibición, esta dispensa que da la ley respecto del protesto de títulos, no se altera, continúa, ¿no? Entonces, en ese caso, continúa esta exhibición. Si yo podré seguir la acción de ejecución de ese título, si hay otros obligados en la cadena de endoso o lo que sea, y no podrán oponer como excepciones que no está protestado el título, ¿sí? El caso de deuda por alimentos.
caso se da el planteo de la obligación que tiene el fallido por deudas alimentarias. Caso, por ejemplo, que se le ha fijado una cuota judicial. Por ejemplo, el fallido es padre de menores, entonces en un juicio de divorcio, lo que sea, se le fija una cuota alimentaria que debe afrontar y pagar todos los meses, ¿sí? En este caso, de venir a la quiebra de este padre, solamente se van a poder reclamar dentro de la quiebra las cuotas de alimentos devengadas con anterioridad, no las posteriores. Las posteriores las tendrá que pagar el fallido con el fruto de su trabajo, su oficio. Recuerden que decimos que él puede seguir trabajando en relación de dependencia, realizando su actividad, su oficio, lo que sea. Y esas cuotas posteriores, si no las paga, bueno, podría llegar a dar lugar a una nueva quiebra, un nuevo proceso concursal, pero no son ajenas a esta quiebra, son ajenas a esta quiebra, no se pueden reclamar. Fíjense que acá un poco una pequeña reflexión relacionada con, o haciendo un comparativo con los acreedores o con los tipos de créditos laborales, con las deudas laborales. Las deudas laborales hemos dicho que tienen muchos beneficios. Se le dé el sueldo al empleado, se le dé el sueldo. Hemos dicho que por el carácter alimentario que tiene este tipo de crédito, la ley la reviste de una serie de beneficios, ¿no? El pronto pago, la no suspensión de intereses, lo que ustedes han ido viendo durante el cursado. Y en este caso, fíjense que también este crédito tiene carácter alimentario, porque teóricamente se ha fijado los efectos de que el fallido, o a los efectos de que los hijos del fallido puedan alimentarse y vivir. Pero en este caso la ley no le da un beneficio, ¿no? Simplemente la deuda debida hasta la quiebra es la que viene a verificarse, la otra. Otro tema es el tema del fallido locador o locatario, es decir, cuando hay un contrato de locación de inmuebles. Entonces, fíjense que acá, cómo se plantea la situación. Primero que nada, lo más sencillo, si el fallido es locador, el contrato sigue cumpliendo sus efectos, no hay mayores problemas. Es decir, lo único recaudo que habrá que tener por parte del locatario es de no ir a pagarle al fallido, sino ir a pagarle al síndico. Recuerden que el síndico reemplaza al fallido a través de la incautación de los bienes por este efecto del desapoderamiento. Entonces, bueno, el locatario tendrá que tener esa precaución. A partir de los cánones de alquiler que se den a la posteriori de abierta la quiebra, tendrá que tener la precaución de pagarle al fallido. Porque recuerden que, de pagarle al síndico. Porque recuerden que si le paga al fallido, le está pagando mal. Más allá de que se le puede intimar al fallido a que reintegre la suma al juzgado, la suma debida. Pero hay un viejo dicho que el que paga mal, muy posiblemente paga dos veces. Entonces, esa es la única precaución que habría que aclarar, ¿no? La otra situación que se da es cuando el fallido es locatario, es decir, él está alquilando. Cuando él está alquilando, ahí el planteo hay que analizar cuál es el uso que se le está dando al inmueble, es decir, cuál es el destino de ese alquiler. Si el destino es comercial, es decir, lo utiliza y tiene ahí la sede de sus negocios, en ese caso estaremos a las resultas de lo que hemos estado diciendo en cuanto a la continuación de la explotación. Es decir, en principio tendremos que ver si la conveniencia de continuarlo, si hay continuación y demás. Entonces, en esos casos valdrá lo que hemos estado diciendo. Si el juez lo decide, a propuesta del síndico, el contrato continuará. También hay que tener en cuenta el tema de locaciones del 193, es decir, recuerden que ningún contrato de locación, en este caso, un contrato que se fije de explotación de los bienes cuando uno los arrenda dentro de la figura del síndico, puede diferir o impedir la venta del bien. Entonces, estos contratos continuarán hasta el lapso de que el bien sea vendido, ¿sí? Siendo el fallido locatario, pero el destino que se le da al inmueble es vivienda, la vivienda familiar, en ese caso, bueno, es ajeno al proceso, a la quiebra. En ese caso, el fallido tendrá que seguir pagando el alquiler todos los meses y en el caso de que no lo pague, el propietario tendrá la posibilidad de demandarlo. Pero nada tiene que reclamarle al concurso. Y otro tema está cuando
el destino es mixto. Es decir, lo utiliza tanto para realizar sus negocios como para vivir. Supongamos que el fallido no se alquila una esquina o alquila un inmueble que es una esquina. En la planta baja tiene su negocio, una panadería, pongamos, y en la planta alta un pequeño departamento en donde vive. En ese caso que estoy planteando es inscindible, es decir, existe la posibilidad de diferenciar claramente, sin hacer grandes divisiones, ni tabicado, ni nada, diferenciar claramente el uso que se le da a los espacios. Entonces, en ese caso, el contrato podría partirse. Se fija la parte que corresponde a la propiedad, a la vivienda. En ese caso, lo que decíamos recién, esa parte o esa porción, esa parte del alquiler será ajena al concurso, y se fija la otra parte de la que se le da al destino comercial, el local comercial que teníamos abajo, como decía. Y a resultar de la ley, si continúa la explotación, esa parte se pagará y si no se le devolverá al fallido, al propietario para que le alquile y haga de ella lo que quiera. ¿Sí? El tema está cuando no puede separarse, supongamos que es un garaje, tiene esa única entrada y atrás vive en una piecita el fallido. En ese caso, si es difícil la separación o es imposible la separación, cuando hay doble uso se lo tendrá como comercial. En definitiva se lo tratará como comercial. ¿Sí? En el caso de locación de inmuebles, veamos qué nos está quedando. No nos queda mucho, ¿cómo estamos de tiempo? Tenemos ratito más. El caso de una renta vitalicia. ¿Qué pasa con la renta vitalicia? Recuerden, la renta vitalicia es la figura en donde alguien se compromete al pago de una suma de dinero de por vida a cambio de un aporte periódico mensual, ¿no? Devenido en algún momento. ¿Qué pasa si quiebra? En este caso, la ley distingue si el contrato es oneroso o si no es oneroso. Si el contrato es oneroso, se resuelve, por supuesto, se resuelve y no le quedará otro al beneficiario que estaba cobrando esa renta vitalicia de venir a verificar a la quiebra pertinente, ¿no? Ahora, si esa renta vitalicia era gratuita, supónganse que el padre se obliga a entregar una suma de dinero al hijo, sin ninguna contraprestación respectiva. En ese caso, el contrato se resuelve, no hay ningún tipo de reclamo ni suma alguna por parte del beneficiario. ¿Sí? Por último, fíjense que, como decía al principio, el mundo de las relaciones contractuales, el mundo de las relaciones jurídicas entre este deudor y sus acreedores y terceros es amplio, es decir, hay muchos formatos y muchas alternativas. Por consiguiente, la ley, como hemos visto, fija pautas generales y algunas aclaraciones o principios particulares en ciertas relaciones jurídicas. Sabiendo que no puede abarcar todo, en este último artículo lo que hace la ley es fija un poco un criterio general o que puede servir como faro para el juez para definir aquellas cosas que no estén claras o no estén muy contempladas en el articulado anterior, ¿no? Y define que lo que hay que aplicar es, en principio, bueno, un principio de analogía, es decir, un principio de lo más parecido a eso, es la analogía, es decir, aplicar una normativa lo más parecido a la situación real que se está queriendo juzgar o definir, teniendo en cuenta, por supuesto, ciertos principios o ciertas cuestiones que el juez no debe olvidar, que es la protección del crédito, es decir, que no vaya, la solución que se tome no vaya en detrimento del crédito, del acreedor, tampoco vaya en detrimento del patrimonio del deudor, que es la prenda común de los acreedores, y por supuesto la situación particular de quiebra y el interés común general de toda la sociedad, ¿no? Entonces un poco esto lo que hace es cerrar o fijar principios generales donde el juez deba tenerlos en cuenta a la hora de resolver alguna situación especial o particular que les toque, ¿sí? Así las cosas, entonces fíjense que ya prácticamente estamos cerrando con todos los efectos de la quiebra que nos hemos propuesto, ¿no? Sobre los efectos patrimoniales personales que ya los comentamos, y sobre los patrimoniales ya vimos lo que es el separamiento y toda la parte del periodo de sospecha,
Vimos el caso de las relaciones jurídicas preexistentes, vimos el caso de algunas relaciones en particular, que es lo que acabamos de ver, y nos queda completar con algunas cositas relacionadas con el contrato de trabajo, ¿sí? Déjenme que tome agua, bueno, ya mi garganta no da más. Pero tratamos de cerrarlo. ¿Qué pasa con el contrato de trabajo? En principio, el contrato de trabajo, la quiebra, no resuelve el contrato de trabajo, sino que lo suspende. El contrato de trabajo, fíjense que lo que hemos estado viendo anteriormente, en principio, la resolución de los contratos era la norma y después, en carácter de excepción, podrían continuarse algunas situaciones, ¿no? En este caso, el contrato de trabajo no se extingue, sino que se suspende por un lapso de 60 días. En ese transcurso de tiempo se define, o se tendrá que definir, la suerte de la relación laboralesca, que se puede dar, ya sea por la extinción, si hay continuación, porque hay continuación de la explotación, habrá una continuación junto con una reconducción, y siempre el límite será el momento de la enajenación, es decir, cuando la empresa se venda. Ahí ya la relación laboral va a quedar terminada y nacerá eventualmente una nueva relación laboral. Y siempre también vamos a hablar un par de cositas relacionadas con la cooperativa de trabajo, que dentro de todo este proceso tiene importantes beneficios beneficios en relación al resto de terceros. Decía que la relación laboral se suspende en el transcurso de esos 60 días a la espera de la resolución de qué va a pasar con la empresa. Es decir, nosotros vimos en el tema de la continuación de la explotación que se dan distintas situaciones. La regla era que la empresa se cerraba y transitaba todo este camino con la empresa cerrada, salvo que la conveniencia de continuarla sea evidente y aprobada por el juez, ¿no? A propuesta del síndico, ¿sí? Cabía la posibilidad, además de una continuación necesaria o inmediata, en ciertos casos, cuando hay un proceso productivo, cuando hay servicio público, ¿no? Pero en principio, el mecanismo, ustedes recuerden, es que el síndico va a analizar la situación y va a brindar su informe en relación a si conviene continuarla o conviene no continuar, ¿sí? Para lo cual, si conviene o opta por la no continuación de la explotación, y esto es refrendado por el juez, se produce ahí sí la extinción del contrato de trabajo, con retroacción a la fecha de sentencia de quiebra, para lo cual los acreedores laborales tendrán la posibilidad de explicar sus créditos en el concurso, ¿no? Ya sea con pronto pago, siempre han tenido esta posibilidad, es decir, los créditos adeudados a fecha de sentencia de quiebra, recuerden, el acreedor tiene la posibilidad de pronto pago, verificarlo, son créditos con privilegios especiales, generales, o incluso iniciar juicio laboral en sede laboral, ¿no? Esa posibilidad siempre ha estado, y lo que se da ahora es la extinción del contrato de trabajo. Si se da la continuación, es decir, el juez decide la continuación de la explotación, entonces en ese caso el síndico en su informe ha planteado el plan de explotación, elige el personal, es decir, ahí menciona, como decimos más temprano, cuáles son los contratos que que es conveniente que continúen, cuál va a ser su plan de explotación, tiene que elegir el personal, porque no necesariamente todos los empleados tienen que continuar, sino puede elegir qué contratos, qué personal continúa y qué no. Para ese caso, con los que continúan, habrá una reconducción de su relación laboral, de su contrato. Para los otros, le cabrá lo que hemos dicho recién, la extinción de su contrato de trabajo. Respecto a la elección del personal, bueno, recuerden que un poco el síndico se tiene que ajustar a la normativa laboral, es decir, frente a empleados de igual jerarquía y de utilidad a los efectos de la continuación, tiene que siempre elegir a aquellos que sean los menos antiguos, es decir, los que tengan menos antigüedad, los que tengan menos carga de familia, ¿no? Bueno, un poco
creo que el 241 de la Ley de Contrato de Trabajo plantea eso en el caso de suspensiones, los criterios a seguir, ¿sí? Pero la cosa es que el síndico continúa, elige el personal y con eso hay una reconducción del contrato de trabajo. Es decir, el empleado continúa trabajando en este lapso de la continuación. Y los créditos, las acreencias que se van generando durante todo este proceso, sean sueldos, horas extra, lo que sea, tienen son acreedores de la quiebra, es decir, tienen el privilegio de ser el crédito del artículo 240, ¿sí? Es decir, se lo van a reclamar a la quiebra. Y si sobreviene el cierre posterior, porque recuerden que la continuación, si bien puede definirse continuar con la explotación, la misma no la ata a no revisar esta situación antes de llegar a la enajenación de los bienes. Es decir, si uno ve que, o el juez ve que decidió la continuación y la misma va generando más pérdidas que beneficio, porque no hay forma, en cualquier momento puede cerrarla, es decir, puede definir y puede declarar el cese de la actividad, por más que la empresa no haya sido vendida, ¿no? Entonces, en ese caso, es decir, si sobreviene el cierre posterior, aún sin haberse dado la enajenación, por supuesto, estos créditos que decíamos que se le han devengado en el transcurso de toda esta etapa al acreedor laboral, van a tener esta ventaja del 240 y además los incrementos de indemnizaciones que pudiesen llegar a haber por el transcurso de plazo trabajado también tendrán el beneficio del 240. Es decir, supongamos que a fecha de sentencia de quiebra el acreedor laboral tenía una antigüedad de 4 años. A fecha de cuando lo echan, 2-3 años posteriores, ya tiene más de 4 años, habrá un incremento de indemnizaciones en cuanto a antigüedad, en cuanto a preaviso y demás. Esas diferencias también van a tener la preferencia o el beneficio del 240, ¿no? Y, como decía, esta continuación del contrato no puede o va a terminar al momento de la venta. Entonces, en ese caso, se da la enajenación de la empresa y el nuevo propietario no va a heredar a estos acreedores, por lo menos las obligaciones respecto a estos acreedores. No, ahora lo vamos a comentar al final. Refresquemos o recordemos que el papel de la cooperativa de trabajo durante todo este proceso de quiebra también puede llegar a ser importante, porque decimos que tiene importantes prerrogativas o preferencias los acreedores organizados en cooperativa, desde la posibilidad de continuar con la explotación, es decir, pedir continuar con la explotación, es decir, que la empresa continúe abierta y ellos se hacen cargo de la explotación. En ese caso, entonces, si hay este formato, la cosa será ya no una relación laboral, sino va a ser una relación de un cooperativista dentro de una cooperativa de trabajo. Y ya será la cooperativa de trabajo la que justamente lleve adelante el plan de tareas, reorganice las tareas, elija el personal en vez del síndico, ¿no? Ahí la cooperativa de trabajo suplantaría al síndico. Y a su vez, también recuerden, la cooperativa de trabajo tiene la posibilidad de adquirir la empresa. La decisión de la empresa por parte de la cooperativa de trabajo también tiene la prerrogativa, como ya vimos recién, ¿no? El tema de preferencia para comprarlo, la posibilidad de la compensación de los créditos laborales, el derecho a ser asistido por el Estado con todo el asesoramiento necesario para formar esta cooperativa de trabajo si tuviese información, es decir, si se originase a través o a raíz de la quiebra. Entonces, todas las posibilidades que tiene la cooperativa de trabajo de quedarse con la empresa. En ese caso ya no hay relación laboral, sino, como digo, se trabajará o le cabrá la relación que hay dentro de la ley de cooperativas con cada uno de sus asociados, ¿sí? Por último, sí, creo que ya estamos cerrando. Ya estamos en horario, por ahí se han aburrido, no sé. Pero bueno, ya cerramos. Por último, decía que el proceso de quiebra es eminentemente liquidativo, por consiguiente la realización de los bienes tiene que sí o sí darse, o de la empresa como funcionando, ¿no? Que es lo que veníamos comentando. En el caso de que la empresa se venda funcionando, es importante aclarar que quien compra la empresa
no es sucesor del fallido. Es decir, acá lo que primero no es responsable por deudas que se generen con anterioridad a su compra. Y segundo, en las relaciones laborales que decida continuar, porque si está la empresa funcionando, posiblemente se quede con los empleados que están funcionando, que vienen trabajando, sería una alternativa. No hay transferencia de contrato de trabajo, ¿no? Hay una relación laboral nueva que arranca con el nuevo adquirente, es decir, no hay ningún tipo de responsabilidad para este nuevo adquirente, ¿no? Esto que en otros momentos, en otras etapas anteriores no ha sido así, funcionaba como un lastre, como un freno importante a la hora de tomar la decisión de comprar la empresa, ¿no? Porque no había forma de, al ser, si yo era responsable por los empleados que estaba adquiriendo, o mejor dicho, la empresa compraba sobre la empresa, sino la relación laboral también, no quedaba muy claro cómo yo podría llegar a evaluar o a merituar el pasivo laboral contingente que tenía dentro. Entonces, es decir, a los 3 días de comprado, de iniciada la actividad, algún empleado tenga alguna enfermedad profesional o lo que sea, ¿no? Entonces esto funciona un poco como lastre. Ahora ha quedado claro que el nuevo adquirente no es sucesor del fallido y ni adquiere ningún tipo de obligación con las deudas laborales hasta el momento de la compra, ¿sí? Bien, bueno, y por último recordar el tema del pronto pago laboral, que es una alternativa que tienen los acreedores, que ustedes ya lo han visto. El pronto pago laboral en la quiebra funciona de manera similar que pronto pago en el concurso preventivo, es decir, hay que ver qué conceptos están incluidos. El trámite es de oficio, está el trámite en oficio a través de los acreedores que se de la planilla anunciada informada por el síndico o a pedido del acreedor que quedó afuera. Es decir, lo que han visto como pronto pago laboral en el concurso es aplicable también en el caso de la quiebra, ¿sí? Y llegamos, ¿no? ¿Dudas?